El mundo cambia a pasos agigantados. Las máquinas se vuelven capaces de aprender y tomar decisiones de forma autónoma. La sociedad está empezando a experimentar cambios en todos los ámbitos: laboral, comunicaciones, arte, música, educación. La robótica está cada vez más presente en nuestras vidas. Todo se transforma ante nuestros ojos a gran velocidad. La inteligencia artificial protagoniza avances tecnológicos que una vez fueron considerados ciencia ficción y que hoy se convierten en una fuerza omnipresente que está moldeando el panorama laboral y social en todo el mundo. Todos estos adelantos están suscitando temores y preocupaciones significativos. A medida que la tecnología avanza a pasos agigantados, se plantean cuestionamientos éticos sobre el uso de la IA en la toma de decisiones críticas, como la atención médica, la justicia y la seguridad. La posibilidad de que los algoritmos de la IA reflejen sesgos y discriminación, así como las pérdidas de empleo debido a la automatización, son temas que generan ansiedad y debate en la sociedad. No pasa un día sin que la inteligencia artificial protagonice titulares en las noticias, desde avances tecnológicos sorprendentes hasta debates apasionados sobre sus implicaciones éticas y sociales. La IA ha llegado a dominar nuestras conversaciones cotidianas y nuestras expectativas para el futuro. Pero, ¿qué significa todo esto para ti, para tu empleo y para la sociedad en general? ¿Cómo afectará la inteligencia artificial tu vida diaria y tus aspiraciones? Inteligencia artificial. La revolución de los algoritmos. La inteligencia artificial o IA es un campo que ha capturado la imaginación de los científicos, inventores y visionarios desde los inicios de la década de 1950. Durante décadas, figuras destacadas han contribuido al desarrollo de esta tecnología y algunos nombres se destacan en la historia de la IA. Alan Turing, un matemático y pionero de la computación, sentó las bases teóricas de la IA al plantear la pregunta: ¿pueden las máquinas pensar? Su trabajo pionero en la década de 1930 allanó el camino para la programación de computadoras con habilidades de razonamiento. John McCarthy, otro gigante en la historia de la IA, acuñó el término inteligencia artificial en 1956 y organizó la conferencia de Dartmouth, un evento seminal que marcó el inicio de la IA como un campo de estudio formal. A lo largo de las décadas, personalidades como Marvin Minsky, Herbert A. Simon y más recientemente Geoff Hinton, Joshua Bengio y Andrew Ng han desempeñado papeles fundamentales en el avance de la IA. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial? Todo este desarrollo parte de un sueño, de una fantasía, de que podemos crear algo que nos reproduzca, que haga lo mismo que nosotros. Y eso es la inteligencia artificial. Sistemas de información, de gestión de la información que son capaces de imitar y reproducir procesos cognitivos humanos, aprender, diseñar cosas, investigar. Todo lo que nuestro cerebro puede hacer, nosotros lo queremos trasladar a un sistema que lo haga igual que nosotros o mejor que nosotros si es posible. Un concepto, digamos, a veces un poco resbaladizo, podríamos decir. La definición clásica de inteligencia artificial es hacer inteligentes a las máquinas. Puede parecer muy simplificada, pero es hacer que las máquinas hagan tareas, resuelvan tareas que cuando los humanos las resuelven necesitan su inteligencia. La inteligencia artificial canónica, la definición del libro, son sistemas que intentan replicar las actividades cognitivas del ser humano de una forma que no necesariamente es como lo hace el ser humano, ¿vale? Es una definición muy amplia que viene a decir que se intenta hacer que una máquina piense, pero a lo mejor no como pensaría un humano. Y pensar es un concepto muy amplio y muy exigente. La inteligencia artificial se ha extendido más allá de la imitación de la mente humana para abarcar una multiplicidad de enfoques, desde el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural hasta las tomas de decisiones autónomas basadas en datos masivos, en campos que van desde la atención médica y la automoción hasta la creación artística. La IA ha demostrado su versatilidad y utilidad. En este viaje de exploración hacia la comprensión de la inteligencia artificial, nos encontramos con una pregunta esencial. Durante décadas, la definición convencional de inteligencia artificial ha sido un faro que ha iluminado el camino hacia un futuro de máquinas que pueden pensar y aprender como seres humanos. Sin embargo,
En la realidad actual, nos enfrentamos a una transformación profunda y compleja. La pregunta que ahora nos planteamos es que si esta definición sigue siendo apropiada para describir la magnitud y la diversidad de la inteligencia artificial en el siglo XXI. Si ajusta de manera adecuada la definición convencional de inteligencia artificial a la realidad actual. Fíjate, en 1956 McCarthy propuso ese nombre, inteligencia artificial. Y se echaron encima el resto de los investigadores en esa reunión. Dijeron, ¿pero dónde vas? Si ni es inteligente, ni sabemos... Y dijo, esto es puro marketing. O sea, ese nombre va a hacer que esto llame la atención y por tanto consigamos recursos, consigamos publicidad y tal. Y lo vendió así, con ese argumento, con lo cual desde el comienzo se era consciente de que no era un nombre muy descriptivo, precisamente porque no se sabe qué es inteligencia. Con lo cual tú no puedes definir algo como inteligencia artificial si no sabes primero qué es la inteligencia natural. Hubo debate cuando se creó este término, inteligencia artificial. Había gente que prefería machine intelligence, inteligencia de máquinas, ¿no? Al final quedó artificial intelligence, y la parte artificial queda un poco... Cuando una cosa es artificial, parece que no sea realmente buena o genuina, ¿no? Y ha llevado un poco a confusión y a debate, ¿no? Es el término que tenemos, es el que utilizamos. A lo mejor no es el más adecuado porque la inteligencia de las máquinas no se parece a la inteligencia que tenemos los humanos, los seres vivos. Pero bueno, sí que en este sentido metafórico de que resuelven problemas complejos para los que usamos los humanos la inteligencia, pues se aplica, es el término que tenemos. Y sí, yo creo que, claro, cuando surge el concepto, surge para simular el comportamiento humano. Al humano, donde le queremos simular no es en las emociones, es en la inteligencia. Con lo cual estamos aplicando lo que el ser humano es capaz de hacer, de razonar, de tomar decisiones, de resolver, lo estamos llevando a la máquina. Y estamos dejando que la máquina sea capaz, con los parámetros que nosotros le dejamos que aprenda, a que tome una decisión, a que sea capaz de razonar, a que sea capaz de operar. Con lo cual yo creo que inteligencia sí está bien aplicado. Y sobre todo artificial, no tiene nada que ver con la humana, está basada en la humana, pero no tiene nada que ver. En muchos aspectos nos han mejorado muchísimo, no vamos a llegar nunca al nivel de una máquina, y en otros no van a ser capaces la máquina de ser como un ser humano. A medida que la IA se integra más profundamente en nuestra vida cotidiana, las preocupaciones sobre su impacto en la sociedad y en el destino de la humanidad se han intensificado. Las voces de alarma se han alzado advirtiendo sobre los riesgos de una inteligencia artificial que se vuelve autónoma y descontrolada. Estos temores se centran en la posibilidad de que las máquinas, dotadas de una lógica implacable, puedan superar la capacidad humana para comprender y anticipar sus acciones. La incertidumbre sobre cómo reaccionará la IA en situaciones inesperadas o éticamente delicadas alimenta la aprensión sobre su autonomía y sus decisiones. El miedo también se extiende a la idea de que la inteligencia artificial podría cambiar la faz de la civilización tal y como la conocemos. Los avances tecnológicos que mejoran la eficiencia y la productividad pueden, en paralelo, plantear preguntas sobre la seguridad laboral y el futuro de los empleos. Las preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad cibernética y el uso potencial de la inteligencia artificial en actividades maliciosas aumentan la sensación de vulnerabilidad. La idea de que la IA podría desencadenar cambios impredecibles y, en última instancia, amenazar la estabilidad de la sociedad y el bienestar de la humanidad ha llevado a un debate profundo y apasionado sobre la necesidad de regulaciones, ética y responsabilidad en el desarrollo y uso de esta tecnología. En este contexto, una de las inquietudes a cuestionar es el impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas y en el futuro de la humanidad. ¿Son estos temores infundados o representan advertencias genuinas que debíamos considerar a medida que avanzamos en la era de la IA? La inteligencia artificial por sí misma no es mala, no tiene ningún sentido hablar de la inteligencia artificial como si fuera un agente moral, como si fuera una
un humano, ¿no? No es la inteligencia artificial que va a hacernos nada, que nos va a extinguir la humanidad. Eso es completamente absurdo lo que está circulando en estos momentos, estas informaciones de estos, digamos, jinetes del apocalipsis que nos están hablando de la extinción de la humanidad. Esto es distraer la atención para que no hablemos de los problemas realmente ya presentes y serios y de verdad reales que están encima de la mesa. Privacidad, sesgos, manipulación de la información, generación de falsedades, en fin, una lista bastante larga de problemas que tenemos encima de la mesa, ¿no? Hablar de posibles rebeliones de la inteligencia artificial, eso está muy bien para las películas de ciencia ficción, pero en absoluto no tiene nada prácticamente de realidad, ¿no? O sea, creo que son herramientas y como en todo, cualquier herramienta se puede utilizar para hacer el bien o hacer el mal. Siempre hay un ser humano o un equipo de personas que lo ha diseñado. Esas herramientas pueden aprender y es lo que se está diciendo ahora. La inteligencia artificial se nutre de los datos que se están generando de manera constante, de manera habitual. Ya estamos acostumbrados a que nuestro móvil recopile datos nuestros, a que cuando nosotros navegamos por internet, vamos a una tienda, hacemos cualquier trazabilidad nuestra, está metida en la red. Esos datos se utilizan y con eso los sistemas aprenden. Que esa información sea utilizada para bien o sea utilizada para mal dependerá del que lo haya programado. Que el mal uso es peligroso. La inteligencia artificial no va a acabar con la especie humana ni nada por el estilo. O sea, a ver, la inteligencia artificial es una tecnología que permite automatizar procesos y que los automatice, los seguirá automatizando. Algunos, la mayoría, en beneficio de todos, y algunos pues con aplicaciones arriesgadas que habrá que controlar, pero no va a acabar con la humanidad. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha sido capaz de coger cualquier avance y utilizarlo para el bien y utilizarlo para el mal, ¿vale? Eso es así de claro. Es decir, yo en mi casa tengo cuchillos, no se me ha ocurrido acuchillar a nadie, ¿vale? Pero, ¿vale? Hay otras personas que sí. Entonces no es tanto la herramienta como el uso que se hace de la herramienta y yo creo que sobre todo el formar a las personas, ¿no? y que tengamos una educación de lo que es una inteligencia artificial. Desde la antigüedad el ser humano ha mantenido una evolución constante y gran parte de esa evolución ha estado estrechamente relacionada con el uso y el apoyo de la tecnología. A lo largo de los siglos, hemos buscado constantemente reemplazar o mejorar nuestras habilidades humanas mediante la invención y la adopción de herramientas y máquinas. Avances revolucionarios como la rueda, la palanca, la polea y la invención de dispositivos como la televisión, el telescopio y la radio han transformado la forma en que vivimos y trabajamos. En cada caso, el objetivo ha sido mejorar la eficiencia y superar las limitaciones de las capacidades humanas. La mente humana, con su capacidad para el pensamiento abstracto, la creatividad y la adopción, siempre se ha mantenido como el último bastión de lo que nos hace únicos. Esta percepción ha sido un pilar en nuestra definición de la humanidad. La automatización ha llegado al terreno de la mente humana. Y esto plantea un conjunto de temores y preocupaciones profundas. Las sociedades tecnológicas desde el Neolítico lo que han intentado ha sido sustituir las habilidades humanas por máquinas, ¿vale? La rueda, la palanca, la polea, la televisión, el telescopio, la radio, siempre algo que hace el humano que una máquina lo haga mejor, pero siempre nos quedaba como el último bastión, ¿no? El reducto, el cerebro, eso nunca se va a tocar, o sea, podremos automatizar todo menos el cerebro. Pues el cerebro se está automatizando. Entonces, digamos que la diferencia con cualquier otra de las revoluciones anteriores es que esto toca lo que consideramos como la esencia del ser humano y eso da miedo. Y da miedo realmente por las consecuencias que puede tener, pero también lo da por lo que significa. Ya no somos únicos. Y sobre eso se mezcla luego, bueno, pues los riesgos que tiene de verdad, pérdida de puestos de trabajo, creación de nuevos trabajos para los cuales no estamos preparados, la pérdida de control. Bueno, un coche autónomo al final es decir, sin manos, a ver qué pasa aquí, ¿no? Eso da un poquito de miedo. Pero creo que se mezclan las dos cosas, ¿no? La parte subconsciente de, Dios mío, ya no vamos a ser la especie, y esto tecnológicamente, ¿a dónde nos va a llevar?
A ver, el tema de temer a la inteligencia artificial, yo pienso que los humanos a los que tienen que temer es a otros humanos. Es básicamente el punto, ¿no? Entonces, sí, puede haber humanos, y los hay, que utilizan y utilizarán la inteligencia artificial para fines poco éticos. Esto es evidente, ¿no? La cuestión es que la sociedad pues, tiene que poner freno y poner limitaciones a estos usos, y para ello es lo que se está estableciendo regulaciones de la inteligencia artificial a nivel europeo, en el futuro en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Por tanto, sí, hay aplicaciones a las que hay que tener miedo, por ejemplo, los drones letales autónomos, que es una cosa que se ha solicitado ya desde el 2013 que se prohíba a nivel mundial, pero que de momento solo unos cuantos países han decidido adherirse a este tipo de prohibición. Eso sería un ejemplo de aplicación poco ética de la inteligencia artificial y muy arriesgada, ¿no? Por tanto, sí, desgraciadamente habrá aplicaciones mal hechas. Profesor, sabemos lo que buscamos, sabemos para qué lo buscamos. Es que todavía tenemos eso que se llama muchos unknown unknowns. Desconocemos lo que desconocemos. Y es muy difícil poder encontrar soluciones a cosas que todavía no sabemos que se pueden hacer. Y que alguien puede estar en cualquier parte del mundo, porque ya no es algo cerrado que solo controlan las grandes corporaciones o los grandes gobiernos, sino que igual que había solo unos cuantos países que tenían bombas nucleares, ahora cualquier persona en cualquier país tiene acceso a herramientas que le permiten utilizarlas de manera beneficiosa o no. Son numerosos los ingenieros y desarrolladores famosos en el campo de la inteligencia artificial quienes expresan crecientes preocupaciones sobre el rumbo que esta tecnología está tomando. Estos expertos no solo están planteando preguntas, sino que también están dando un paso al frente en foros altamente influyentes como el Congreso de los Estados Unidos para abogar por la regulación y la limitación de la inteligencia artificial. Esto nos lleva a cuestionarnos en profundidad sobre la naturaleza de estas preocupaciones y la seriedad con que debemos tomarlas. ¿Qué es lo que estos ingenieros y desarrolladores ven en la inteligencia artificial que les preocupa tanto? ¿Existe la posibilidad de que estemos pasando por alto detalles significativos que podrían tener un impacto duradero en nuestras vidas y en nuestra sociedad? No solo exagerado. Tienen intereses que no, digamos, ocultos o no tan ocultos. Este señor, Sam Altman, el director ejecutivo de OpenAI, lo que quiere él es regular, él quiere decir cómo, quiere ser él quien diga cómo hay que regular. Es como un bombero pirómano, está diciendo, mirad, esto estamos creando él mismo, y es uno de los primeros, ¿no? Estamos creando unas herramientas, unas inteligencias artificiales, pero uy, lo peligrosas que son, ¿no? Cuidado, ¿eh? A ver, lo que está primero, hay que una operación de marketing brutal, con el objetivo de que sus acciones se multipliquen. Enormemente el valor de sus acciones. Esto primero. Segundo, está diciendo que hay que regular, hay que licenciar, hay que dar una licencia. Dice, tú puedes resolver esa inteligencia artificial y tú no. Es decir, lo que él está diciendo es, dejadme a mí, que soy bueno, y lo estoy demostrando porque vengo aquí a advertiros de que la inteligencia artificial es peligrosa, por lo tanto estoy demostrando públicamente que soy bueno y responsable, por lo tanto confiad en mí y os diré lo que tenéis que hacer, y sobre todo que haya esta licencia previa para desarrollar estas inteligencias artificiales. Aquí, sin decirlo, lo que está es atacando a toda la comunidad de código abierto, de open source. Pero claro, la comunidad de código abierto nunca podrá cumplir con una normativa estricta en cuanto a control previo, en cuanto a ver qué es lo que va a pasar. Se está diciendo, si lo dejamos en manos de los desarrolladores de código abierto, pueden pasar cosas terribles. Entonces, lo que se está es quitando competidores
competidores, porque de hecho están un poquito asustados, no solo OpenAI, sino Google y Microsoft y estas grandes empresas, de que toda la comunidad de código abierto, que son cientos de miles o millones de personas trabajando de manera colaborativa, desarrollando software, pues puedan ir más allá de lo que van ellos. Y esto les atemoriza porque les amenaza su pastel, su porción. Ellos quieren quedarse con todo el pastel. O sea, hay muchos intereses ocultos, muy poco éticos, cuando personas como Sam Altman y otros están reclamando regulación. Lo están haciendo, pero pensando en beneficio propio, no en un beneficio social, ni un beneficio para la humanidad, ni mucho menos. Les importa muy poco esto. O domamos a la máquina o la máquina nos domará, ¿vale? Yo creo que es una estrategia para meter miedo de determinada forma, ¿vale? Y por otro lado hacer, ¿vale?, lo que ellos quieran. Entonces, bueno, pues esa regulación que están pidiendo, la están pidiendo un poco, yo creo, con la boca pequeña, para que nadie diga que no quieren que les regulen, ¿no? Entonces la cosa es complicada. Lo mismo ocurrió con la revolución industrial. Yo no viví la revolución industrial, no tengo tantos años, ¿no? Pero supongo que la gente que vivió aquel cambio odiaría las máquinas, odiaría ese cambio. Y yo, que estoy en un pueblo viviendo, me tengo que ir a la ciudad porque ahora tengo que trabajar en la industria, cuando yo cultivaba en mi huerto. Y eso les supuso un cambio, supuso la movilización de todos los pueblos y el vaciado, que ahora decimos la España vacía, ¿no? Del vaciado de todos los pueblos a las grandes ciudades. Bueno, pues ahora esto va a ser otro cambio en el paradigma social, otro cambio que tendremos que regular, igual que se reguló la industria. La inteligencia artificial, en múltiples campos de nuestro día a día, hace que surjan cuestiones éticas y legislativas que en la actualidad chocan con una ordenación anticuada o que no penaliza muchos de los nuevos delitos. ¿Estamos verdaderamente preparados para legislar la inteligencia artificial y abordar los desafíos que plantea en términos de ética, seguridad y equidad? Efectivamente, ¿no? Yo creo que ahí hay un campo para el que no estábamos preparados, y esto lo que nos hace pensar es que, claro, las nuevas tecnologías, una de las cosas, bueno, las nuevas tecnologías o este boom de estas tecnologías, lo que nos plantea son retos en relación con comportamientos que no entraban en nuestra mente o que, a la hora de legislar o a la hora de regular los delitos, ¿no? Entonces aparecen ciertos comportamientos que, aunque es verdad que los puedes relacionar, ¿no?, con algunos delitos existentes, es muy importante saber que en el ámbito penal lo que llamamos la analogía, que es como actuar con cosas semejantes, está prohibido. Es decir, y entonces esto es que exige una tarea del legislador, de quien cree las normas de derecho penal, pues de hacer frente a estas nuevas situaciones y llevarlas al derecho. Es verdad que, en cualquier caso, lo que también esto hay que hacerlo con reposo, porque, bueno, primero, la tecnología avanza muy rápido y también igual somos capaces de que avance igual de rápido pues los instrumentos que sirvan pues para garantizar o para hacer que haya ciertos comportamientos que no se produzcan, ¿no? Estamos trabajando bastante duro en la Unión Europea para que 27 países se pongan de acuerdo. Es muy posible que a finales de este año, de 2023, con la presidencia de la Unión Europea del Consejo, se acabe alcanzando los principales compromisos políticos para aprobar un reglamento de la Unión Europea, y posiblemente el Consejo de Europa también en mayo del 2024 consiga alcanzar un convenio internacional sobre 46 países. Claro, la cuestión es que establece el convenio, por ejemplo, del Consejo de Europa, obligaciones muy generales que luego hay que aterrizar en las legislaciones nacionales. En cambio, el reglamento sí que tiene obligaciones bastante específicas. Y estamos muy adelantados en eso, afortunadamente. O sea que sí, podríamos decir que a nivel europeo sí que hay un trabajo jurídico muy avanzado. Eso es difícilmente extrapolable a otros territorios, Estados Unidos, a China, etcétera, etcétera, donde sus costumbres y sus usos jurídicos pues, son muy diferentes. En la actualidad, la automatización y las tecnologías avanzadas
han democratizado los servicios legales, permitiendo que los usuarios puedan gestionar diferentes trámites de manera accesible y económica, reduciendo la necesidad de gestores o abogados costosos. No obstante, a medida que se integra la inteligencia artificial en la justicia y en la administración pública, surge una pregunta fundamental. ¿Hasta dónde debemos permitir que las máquinas tomen decisiones en estos contextos? Son muchos los cambios que están apareciendo en este tipo de servicios. Y para bien muchas veces, porque muchos usuarios que necesitaban pagar a un gestor o un abogado pues en una demanda o en alguna gestión que es puramente de trámite, eso lo puede hacer una máquina de manera muy barata. De hecho, eso las instituciones públicas, los ministerios estaban trabajando en ello, en poner a disposición de los ciudadanos pues una serie de tecnologías a las que puedas acceder libremente y poder bajarse certificados o calcular algunos trámites, plazos, etcétera, etcétera. Eso ya más o menos está llegando. Otra cuestión es si vamos a utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, en el ámbito de la justicia para tomar decisiones, o en el ámbito de la administración. Eso ya tiene que estar mucho más tasado y tiene que estar vigilado. Y, por supuesto, no puede sustituir al juez, por ejemplo, o al ser humano cuando está tomando una decisión, porque volvemos al tema de la responsabilidad. Si una máquina va a tomar una decisión en un juicio, tenemos que tener muy claro cómo va a tomar esa decisión, con base en qué argumentos, cómo se construye ese algoritmo, simplificando la cuestión, cómo se construye el sistema, con base en qué datos, y muy posiblemente vaya a cometer errores como también los puede cometer el juez. Pero nosotros preferimos que lo cometa un ser humano que lo cometa una máquina, porque muchas veces no vamos a comprender cuál es la forma de razonar de esa máquina. Entonces, en el ámbito de la justicia y las administraciones públicas, claro que se está empezando a utilizar, pero hay que tener ciertas cautelas. Si bien es cierto que la inteligencia artificial plantea preocupaciones y desafíos significativos, también ha demostrado ser una fuente inagotable de avances tecnológicos que han transformado positivamente muchos aspectos de nuestra vida durante casi medio siglo. Su influencia se extiende a una amplia gama de campos: medicina, logística, sostenibilidad ambiental, educación, atención al cliente. En medio de las discusiones sobre los posibles peligros y desafíos que presenta la IA, emergen avances importantes que están transformando de manera significativa la sociedad. Esta tecnología puede ser una aliada valiosa, pero siempre supervisada para garantizar que se utilice de manera justa y transparente, manteniendo el equilibrio entre la máquina y el humano, en la opinión de destacados expertos. Pues sí, ya la calculadora traía cosas buenas. Si nos ponemos a pensar, ¿qué más humano es que la capacidad de hacer cuentas, ¿no? Que sumar, restar? Y era algo que Pascal ya inventó una máquina que se llamaba la pascalina, que ya hacía sumas y restas, y eso es en el siglo, creo que el XVIII, me parece. Es decir, que ella se ha ido conquistando esas partes en beneficio nuestro, porque nadie quiere ahora ponerse a sumar todo el listado de facturación del mes. Ahora lo hace una calculadora, una hoja de cálculo que es la heredera de la calculadora. O sea, esos avances han sido buenos, nos han liberado de tareas tediosas, de tareas repetitivas que ocupaban nuestro tiempo porque eran necesarias, pero que no aportaban demasiada felicidad al ser humano, ¿no? Claro, para personas, bueno, yo creo que para todo el mundo, para todos los usuarios, pero para personas con discapacidad, las herramientas de inteligencia abren mundos que antes no pensábamos que se pudieran hacer. Antes necesitábamos proyectos que financiaran el poder hacer el reconocimiento en tiempo real de una estancia, y ahora eso ya lo tenemos, con lo cual, claro, les incluyen, les hacen un entorno inclusivo, bien utilizadas las herramientas, evidentemente. Es que es complicado destacar uno. Yo diría que lo que nos va a permitir es crecer como sociedad. Igual que lo permitió la automatización industrial y lo han permitido la entrada, por ejemplo, de Internet en nuestras vidas en los 90, todo eso supone cambios en nuestra sociedad que nos permite abordar problemas con otro tipo de soluciones, y hay muchas veces soluciones que hasta ahora no nos podíamos plantear por coste o incluso porque no éramos capaces de hacerlo. La inteligencia artificial tiene bien llevada la posibilidad de hacer de ser, por ejemplo, más sostenible, de conseguir soluciones más sostenibles, soluciones energéticamente mejores, o sea que con ella podemos abordar, desde luego, digamos que sea resolver los problemas de una forma más satisfactoria.
La agricultura es uno de los campos en los que la inteligencia artificial ha tenido un impacto significativo y ha transformado la forma en que se producen los alimentos. A medida que la población mundial continúe creciendo, la necesidad de aumentar la producción de alimentos de manera eficiente y sostenible se ha vuelto cada vez más apremiante. La inteligencia artificial ha emergido como una herramienta crucial en este desafío global. Hace falta automatizar el campo porque nos está faltando mano de obra, cada vez es menor porque el humano tiende a mejorar, el campo es muy duro y hay otras áreas donde es mucho más confortable trabajar. Entonces se necesita automatización en el campo, ya se tiene un grado de automatización bastante elevado, pero la inteligencia artificial puede irrumpir y terminar de resolver problemas que actualmente se están resolviendo con humanos, como es la identificación de cultivos maduros, de frutas maduras, etc. La presencia de la inteligencia artificial en nuestras vidas ha existido de manera sigilosa durante décadas, incluso cuando no éramos plenamente conscientes de ello. A medida que avanzamos en el tiempo, nos damos cuenta de que la IA ha estado en una evolución constante, influyendo en diversos aspectos de la tecnología, la economía y la sociedad, mucho antes de que se convirtiera en un tema de conversación ampliamente reconocido. Que no nos hemos dado cuenta, pero estaban entrando, porque desde hace 3 o 4 años, raro es la persona que no ha usado una IA. ¿Quién no ha usado Siri? ¿Quién no ha usado Alexa? ¿Quién no ha usado Google Assistant? ¿Quién no le ha puesto orejitas a su imagen en el Instagram? Todo eso es inteligencia artificial. O sea, no ha llegado ahora de repente. Lo que pasa es que ha sido silencioso, porque en medicina ya se usa, en conducción los niveles de autoconducción, sin llegar al autopilot completo, pero ya hay niveles como este que te sabe si estás en el carril o te estás yendo, es inteligencia artificial. Todo eso ya existía y ya ha estado. Me sorprende la capacidad que tiene la máquina de hacer determinadas cosas. Es decir, yo he trabajado mucho tiempo en temas de accesibilidad, donde es muy importante la transcripción de voz a texto, ¿vale? Y mientras que antes había un algoritmo concreto para coger la onda de voz, ¿vale? Y diseccionarla, buscar los fonemas, los bifonemas, los trifonemas, ¿vale? Analizar todo eso, crear la palabra, ¿vale? Es decir, había un algoritmo, hubo un cambio a redes neuronales donde tú metes la voz y te sale el texto. ¿Qué es lo que pasa por entre medias? Pues no se sabe muy bien qué es lo que está sucediendo ahí. La IA está contribuyendo de manera positiva a diversos aspectos de nuestra vida cotidiana y a la resolución de problemas complejos. Desde la medicina y la investigación científica hasta la eficiencia en la industria y la toma de decisiones más complejas, la inteligencia artificial está demostrando su capacidad para impulsar avances que benefician a la humanidad. La ética en la inteligencia artificial es uno de los pasos que reclaman ya muchos de los expertos en este campo de investigación y, sin duda, una de las iniciativas que ayudarán a solucionar los posibles problemas que se generan. ¿Qué oportunidades se abren ante nosotros a medida que la inteligencia artificial continúa avanzando? ¿Dónde queda la privacidad? Definir la ética es el primer paso para definir las leyes. Después vamos a tener unas leyes y esas leyes nos van a decir cómo tenemos que utilizar esta inteligencia y qué consecuencias va a tener. Si yo hago un algoritmo en el que le destruyo la vida a alguien porque cojo sus datos, los comercializo y acabo o rompo cláusulas de confidencialidad, pero no los he hecho yo, porque los ha hecho el algoritmo que yo he diseñado. No, perdona, al final estás tú y tú tienes que ser capaz de poner los límites a tu algoritmo en lo que está utilizando o de ponerlas, pues eso como te dice el ChatGPT. Aquí no hay confidencialidad, todo lo que metas aquí será utilizado indistintamente por cualquiera. Vamos a ver, para mí lo realmente temible no es la IA, sino quien gobierna a la IA. Bueno, yo no creo que sea un problema de la inteligencia artificial, sino de las empresas que desarrollan los productos y que seguramente podríamos decir que en algunos casos lanzan productos al mercado
sin que estén suficientemente evaluados y que sepamos que funcionan de manera correcta. La inteligencia artificial hasta ahora, en muchos casos, ha funcionado de manera vertical, es decir, se hacían sistemas de diagnóstico que utilizaban los médicos, o se hacían sistemas de análisis de datos de satélite que utilizaban los astrofísicos. Por tanto, la población en general no era muy consciente de que tenía la inteligencia artificial a su alrededor. Utilizaba el GPS, utilizaba el ordenador para buscar, pero bueno, la presencia, digamos, de la inteligencia artificial no era muy grande. Ahora, con ChatGPT, de golpe, la inmensa mayoría de la población se da cuenta de que hay un sistema que es de propósito general, que sirve para cualquier tema, no solo para medicina o para astrofísica, que es capaz de responder preguntas complicadas, muchas veces con respuestas acertadas, y esto ha sido un poco la sorpresa, ¿no?, de sopetón encontrarte con este tipo de sistema. Digo que las empresas son las que a lo mejor han sido un poco irresponsables, entre comillas, porque son sistemas que no buscan producir la verdad, sino que lo que buscan es producir texto que parezca generado por un humano. Y muchas veces va a producir texto que no es verdad. Y esto la gente, yo creo que no ha sido consciente, y este es un riesgo muy alto que hay que, pues, decirle a la gente que se lo tome con precaución y que por lo tanto no lo que salga de ChatGPT es una verdad que tenga que creerse. En el apasionante mundo de la inteligencia artificial, la ética emerge como un faro orientador en medio del vasto océano de posibilidades y desafíos que plantea esta tecnología. La relación entre ética e IA es un tema candente y uno de los pasos que los expertos en este campo de investigación reclaman con urgencia. Se percibe claramente como una iniciativa que puede desempeñar un papel fundamental en la resolución de los posibles problemas que genere la IA. ¿Se puede aprovechar el potencial de la IA de manera responsable y ética? Claro, o sea, y la máquina te va a hacer un filtrado. Y tú ya de ahí decides que está bien, que está mal, por dónde tienes que actuar. Siempre el ser humano será necesario, pero te aporta y te apoya. Y son sistemas que están aprendiendo constantemente, son sistemas inteligentes. A ver, sí, la inteligencia artificial es capaz de una manera muy rápida evaluar un montón de posibilidades, ¿no? Entonces, analiza datos a gran velocidad, busca patrones, etc. Pero sí que información es poder, pero en mi opinión conocimiento todavía es más poder y sabiduría todavía es más poder. Y lo que tiene la inteligencia artificial es eso, capacidad de procesar grandes cantidades de datos muy rápidamente, pero le falta llegar al nivel de realmente tener un conocimiento y no digamos ya tener sabiduría. Eso está fuera del alcance de la inteligencia artificial. Por eso es importante, y particularmente en medicina, tener unos principios básicos que nos guíen, que son, primero, la autonomía de las personas. Segundo, la beneficencia, hacer las cosas por su bien. La no maleficencia y la justicia. Tenemos que tener esos 4 principios muy bien estructurados y muy bien incrustados en el proceso de toma de decisiones para desarrollar soluciones a partir de inteligencia artificial generativa. El concepto de autónomo normalmente es que toma decisiones sin una supervisión humana. Eso quiere decir, por ejemplo, un coche autónomo decide girar o no girar sin que un humano le diga ok o no a la acción, ¿no? O lo que comentaba de los drones letales autónomos. Esto es un dron que cuando está atacando, su objetivo es destruir objetivos militares normalmente, ¿no? Pero está atacando. Entonces hay una persona hoy en día que está en una cueva en Estados Unidos y que, viendo lo que ve el dron, decide pues, disparar la bomba. Autónomo quiere decir que eso eliminas al humano en ese ciclo y que toma la decisión directamente aquí el sistema. Este es el concepto de autonomía. Por lo tanto, sí, la autonomía introduce muchos riesgos cuando la acción que se va a tomar pues es arriesgada. Entonces hay que temerlo. Bueno, hay que dar garantías de alguna manera de que las acciones no van a tener consecuencias malas o que el porcentaje de consecuencias malas sea suficientemente limitado. Esto es un poco el tema de los coches autónomos. Y los coches autónomos hay que autorizarlos o no autorizarlos. Bueno, habrá que ver cuál es el porcentaje de accidentes que provocan un tipo de coche y otro. A lo mejor tener coches autónomos es una cosa buenísima o puede no serlo, por lo tanto habrá que ver. La inteligencia artificial, o más bien los
creadores o los poseedores de esa inteligencia, de esa plataforma, en aras de evitar que van a utilizar su herramienta, su inteligencia artificial para el mal, empiezan a poner restricciones. Y entonces, a base de aprendizaje del lenguaje, empiezan a esa actividad de restringir el lenguaje. Entonces, si ven que escribes hazme un virus o hazme una pieza de malware, ya te devuelve esto está en contra de nuestra política. Poco a poco empieza ese juego en el que los atacantes empiezan a aprender a hablar a la inteligencia artificial y saber lo que quiere y buscar ese tono, ese fine tuning que le tienen que hacer a lo que hay que decirle a la IA, lo que se llama en inglés prompts, para que te dé lo que tú quieres. Entonces ya se sabe que las restricciones están basadas en el lenguaje, a veces en la respuesta, pero eso es un paradigma que yo creo que puede costar entender, pero que el objetivo es que siempre hay alguien detrás de esa IA y es cuestión de entender cómo se hacen las restricciones para poder saltártelas. El vertiginoso avance de las nuevas tecnologías nos confronta con retos que en muchas ocasiones no estaban contemplados en la legislación. En un mundo cada vez más dominado por sistemas de inteligencia artificial que recopilan y analizan datos masivos, la cuestión de la privacidad cobra una relevancia sin precedentes. Esto plantea la necesidad de adaptar el marco legal a estas nuevas realidades. Sin embargo, este proceso debe ser llevado a cabo con cautela, ya que las tecnologías avanzan rápidamente, y es esencial que los instrumentos legales evolucionen al mismo ritmo para prevenir ciertos comportamientos no deseados. La tecnología de la inteligencia artificial tiene el potencial de brindar beneficios inmensos, pero también plantea preocupaciones genuinas sobre cómo se recopilan, utilizan y protegen nuestros datos personales. Efectivamente, desde un punto de vista jurídico, esa ha sido desde el principio una de las grandes preocupaciones. También un poco porque los juristas nos gusta siempre buscar responsables, ¿no? Y nos parece que nuestra tarea, ya una vez que sabemos el responsable, se ha acabado. Es verdad que en algunos ámbitos existen y se ha trabajado, ¿no? en relación con el problema de la responsabilidad, sobre todo en relación con máquinas ¿no? que funcionan cada vez de una forma más autónoma. Y ahí también pues, se han producido avances, ¿no? Y existen propuestas que se están barajando, algunas de ellas que utilizan herramientas pues, ya algo consolidadas, que tienen que ver como toda la reglamentación de los productos defectuosos que se producen en el ámbito del consumo, en el ámbito de la normativa de consumidores y usuarios. Pero hay también otras pues, que tienen más que ver con la idea de los seguros, con la idea del riesgo y por ahí también se está avanzando en el ámbito de la responsabilidad. Sí, lo que ha empezado en noviembre, supongo que te refieres a ChatGPT, que son modelos fundacionales que tienen una potencialidad muy grande y una utilización por parte de los ciudadanos pues, muy jugosa y muy graciosa, porque bueno, ChatGPT en realidad pues, lo puedes utilizar para conversar con él y te dice preguntas, respuestas, Dalí también te hace imágenes muy bonitas, etcétera, etcétera. Pero la inteligencia artificial lleva un siglo casi, desde 1950 y pico. Todos hemos visto series o películas sobre Alan Turing, que se considera el padre de la inteligencia artificial, y desde entonces pues, ha evolucionado poco hasta hace pues, un par de años, cuando se empieza a introducir pues, nueva tecnología como los Transformers, que es a través de la cual se empieza a generar estos grandes modelos fundacionales de tratamiento natural del lenguaje, también de imágenes, como te acabo de decir, pues ChatGPT o Dalí, y es ahí donde se ve la potencialidad que puede tener cuando se combinan diferentes sistemas. Claro, y eso no está regulado. Ese es el reto, ¿no? que surge ahora mismo. ¿Cómo regular toda esa tecnología que no está a disposición solamente de las grandes empresas, sino que ahora mismo pues, lo puede utilizar cualquier ciudadano, con cualquier tipo de utilización, tanto positiva como negativa? También los deepfakes, ¿no? Estas tecnologías para suplantar identidades y para fingir identidades. ¿Cómo se puede regular? Pues igual que en Internet, es muy difícil regular eso desde un punto de vista nacional. La óptica tiene que ser una regulación internacional, absolutamente. Y ahí es donde la Unión Europea y el Consejo de Europa están teniendo la iniciativa mundial para poder intentar establecer ciertos estándares y proteger a los ciudadanos de posibles usos negativos, y también de establecer una serie de requisitos para que las empresas puedan desarrollarlo con cierta seguridad y libertad.
A lo largo de este documental, hemos realizado un apasionante viaje a través del mundo de la inteligencia artificial, desde sus fundamentos históricos hasta su impacto actual en nuestras vidas. Hemos explorado cómo la IA ha transformado muchos sectores, desde la salud hasta la industria automotriz, revolucionando la forma en que trabajamos, aprendemos y nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Es evidente que la inteligencia artificial es una herramienta poderosa y versátil que promete un futuro repleto de innovaciones y desafíos. Al abordar cuestiones éticas de seguridad y responsabilidad, así como la necesidad de una regulación adecuada, estamos en el umbral de una nueva era en el que la inteligencia artificial continuará moldeando nuestra sociedad. La inteligencia artificial es sin duda una de las maravillas tecnológicas de nuestro tiempo y un recordatorio de que el progreso y la innovación seguirán siendo motores esenciales en la búsqueda de un futuro más brillante.